Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer para mí iniciar hoy el cuarto módulo de nuestro curso doctoral sobre educación y complejidad en nuestra casa de estudios en posgrados, la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Y hoy en día, especialmente, vamos a profundizar en un tema esencial que va a condicionar toda propuesta de operacionalización que vamos a orientar a continuación. Eh, Hablando de una cosa fundamental que consiste en el compromiso humano, ciudadano, ético que tenemos en adelante en cuanto a la cuestión educativa. Porque la moral ha cumplido desde tiempos inmemoriales funciones sociales aglutinadoras de protección y de control de las conductas y la actividad humana. Como la etimología nos indica, el more, la costumbre, lo acostumbrado, viene a ser la forma más sencilla en que se nos presenta una de las entidades reguladoras más flexibles y estables en toda la historia de la humanidad, pues la moral. Proteger aquellas costumbres y quehaceres que son favorables al grupo humano se encuentra en lo más profundo de las bases de la moralidad humana. Para cualquiera de nuestros contemporáneos, estará claro que la moralidad humana, no pueden reducirse únicamente a lo acostumbrado. La variabilidad y el cambio forman parte inalienable de la vida social y la moralidad está abierta a ellos. El universo de lo moral atiene entonces a a este diapasón de interpretaciones y juicios que nos permiten las categorías polares del bien y del mal y las correspondientes gradaciones entre ellas. Sin embargo, hemos visto en el segundo capítulo hasta qué punto la noción de responsabilidad se diluye en una perspectiva compleja. Imaginemos el caso de un niño que su abuelo le regaló una bicicleta. Su madre no podía en este momento ocuparse con él, distraer al muchacho, porque pues estaba bien ocupada de trabajo. Su amigo de la calle lo invitó a salir y el niño no quiso poner su casco porque, bueno, tenía miedo por el desprecio, los chistes de su amigo. Y le invitó a jugar bicicleta en la calle. Pero en esta calle, este día, había una pequeña feria y entonces se fueron a otro lugar con menos gente observando, un lugar más escondido para jugar bicicleta. Y entonces el niño empezó a jugar, pero como la bicicleta era nueva, dio un golpe de freno, pero este freno le hizo girar y accidente. ¿Quién tiene la culpa? El abuelo, quien regaló la bicicleta, el vecino, quien invitó a jugar, la feria, obligó a los niños a jugar en una calle con menos gente alrededor, la madre, ¿quién tiene la culpa? Es una cuestión esencial desde la perspectiva no tanto de la complejidad, sino también de todo educador y además de todo investigador que desarrolla esta perspectiva reflexiva acerca de su propio saber. Las funciones reguladoras de la moral son instituibles. Muy bien. Aunque vemos que en la perspectiva de la ecología de la acción, el balance entre la estabilidad, el cambio, la tradición y la innovación sufre de una modificación fundamental, de una situación histórica precedente, donde la moral tenía bien estructurados los horizontes dentro de los cuales se podían juzgar disímiles conductas concretas, reales, potenciales. Hemos pasado a una nueva situación donde no solo se han movido los horizontes, sino que los horizontes mismos se han hecho borrosos. El siglo XX
introdujo así un cambio radical y especialmente en el mundo de la educación. Y no podemos hoy en día buscar un camino de operacionalización educativa, pedagógica, didáctica en cuanto a la integración de conocimientos sin plantear primero estas situaciones límites con un alcance altamente ético, moral. El avance del conocimiento movió tanto el horizonte que ahora debemos preguntarnos a cada paso qué, qué es el bien, qué es el mal y dónde. Y solo después de dar una respuesta aquí, podemos proceder a una toma de decisiones justificada, pero cada vez más difícil por el engranaje de consecuencias que no podemos anticipar por las limitaciones mismas de nuestra mente humana. Y no se trata únicamente de aquellas situaciones límites donde debemos tomar decisiones críticas, como un matrimonio, desconectar a un paciente, bueno, decisiones así imperativas. A las situaciones límites se unen situaciones más cotidianas, donde nuevos elementos de incertidumbre en el conocimiento hacen pertinente el cuestionamiento moral de los actos. Siempre hemos juzgado la moralidad de nuestros actos humanos, pero ahora las normas resultan rápidamente obsoletas, inoperantes, vaciadas de contenido. Y esta obsolescencia no atañe únicamente al tiempo, eh, sino que puede sufrir también grandes modificaciones con respecto a otro caso. No podemos trasladar una conclusión moral de un caso al otro porque hemos visto hasta qué punto el contexto acondiciona. Solo podemos decir en este momento que toda catástrofe, toda situación catastrófica, si antes se analizaba desde el punto de vista de causa-consecuencia. Te fuiste demasiado rápido en la autopista, choque, accidente. Cuando en realidad vemos que eso es falso, porque gracias a Dios, no, algunas veces me he encontrado en situación de exceso de velocidad y no se concluyeron todas por un accidente. O sea que no hay una situación unicausal. Siempre una catástrofe, un accidente, es el encuentro de una mezcla de factores. Y cuando empiezan a saltar los elementos de prudencia, que el niño juega con el perrito que agresivo, que no tiene defensa, que nadie lo está cuidando y ya empieza a subir el estrés porque nos damos cuenta de que ya falta poco para que pueda explotar la catástrofe. Pero también es un discurso de optimismo porque significa en esta mezcla de cadenas de consecuencias que siempre tenemos un margen de maniobra, un nivel de impacto en la situación y podemos ser la persona, el último eslabón que diga no, que diga cuidado, que diga esperemos impidiendo así pues la catástrofe. Porque siempre hemos juzgado la moralidad de nuestros actos humanos, pero ahora, ¿cómo estas normas globales por estas interrelaciones se vuelven cada vez más inoperantes, como en el mito de Sísifo? Cada vez que pensamos que hemos llegado a la cima de la montaña, pues debemos volvernos sobre nuestros pasos para recuperar la carga perdida. La complejidad del momento que vivimos no termina, apenas empieza ahí. Estamos asistiendo a un momento crucial, determinante de la historia humana, como en la película pues, del doctor Folamour. Estamos asistiendo a un cruce durante el cual comprendemos que nuestra identidad no puede seguir siendo concebida por oposición al sistema natural de que formamos parte. Eso bien nos enseñó la sistémica en particular. Cada vez más se hace patente la comprensión de que formamos parte de un sistema sin el cual nuestra existencia biológica y social es imposible. Y contar con el nivel de conciencia no significa más
que seamos los dueños y señores de la naturaleza, como lo decía Descartes, tiene una significación moral fundamental. Nos convoca a asumir nuestros deberes para con el resto de las entidades vivientes con quienes compartimos el sistema naturaleza. Así, la noción de responsabilidad moral se abre hacia la naturaleza. ¿Por qué son tan agudos? Por lo tanto, hoy estos sistemas morales. Eh, Debemos continuar desmembrando la moralidad humana en nuevas y cada vez más estrechas concepciones éticas. Esa es la complejidad y eso es en particular el compromiso educativo. Pues para responder a esta pregunta debemos volver un paso atrás hacia la noción de lo complejo, lo simple, que ya habíamos visto. El término en particular, emprendedor, surgió en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de una palabra francesa, entrepreneur, como persona cuya aptitud de iniciativa y toma de decisión permite conjugar las energías individuales para generar riquezas. En el siglo XIX, así, diferentes personalidades se erigieron como emblema de esta capacidad emprendedora, transformadora. Pero a partir de esta noción muy amplia de la noción de emprendimiento, asistimos a lo largo del siglo XX a una reducción sensible de su horizonte conceptual y a una dilución progresiva eh, a través de la noción economista de empresario. Y esta aceptación del emprendimiento como capacidad de dirigir empresas nada más se mantiene hoy en día. Incluso cuando vemos el resurgimiento relativo de ciertas nociones como emprendedor social, pero en realidad sigue siendo clavado en la idea económica de la noción emprendedora. Otra concepción sería una aptitud para enfrentar situaciones, actuar y llevar a cabo proyectos. Emprender es yo creer en la posibilidad de llevar a cabo un proyecto y crear las acciones necesarias para transformarlo en realidad, lo cual es fundamentalmente algo interdisciplinar. El pensamiento complejo aquí nos permite una mirada nueva al mundo, amplía de cierta forma nuestra perspectiva y pensar de manera compleja algún problema significa entonces abordarlo desde la perspectiva de lo que expresa como forma de organización donde nada es estático y los procesos que concurren tienen efectos que van más allá de interacciones o retroacciones hasta constituirse en recursividades generadoras de lo emergente. Suena denso, pero aquí estamos tratando de capitalizar sobre todo una parte de los conceptos que hemos visto en la clase anterior. Y si bien no podemos decir que sean todavía todo lo abundantes que necesitaríamos, las investigaciones que se realizan desde el pensamiento complejo tienen ese sello distintivo de análisis contextualizados, de estudios contextualizados que nos aportan nuevos conocimientos que tienen en su base la nueva perspectiva de comprensión. Y aquí es fundamental recordar que conocemos las cosas, explicamos las cosas, pero comprendemos a las personas. Ponemos otro pie adelante en la cuestión educativa. El pensamiento complejo nos propone un cambio radical con respecto a la problemática social. La pregunta, ¿se pueden estudiar las personas igual como las cosas? En realidad sabemos que no es una pregunta tan sencilla como parece, pero aunque sabemos intuitivamente que no las podemos estudiar como si fueran iguales, desde la modernidad occidental, la ciencia nos ha orientado a buscar conocimientos objetivos. Eso ya lo habíamos visto. Y esa orientación, de alguna manera, nos conduce a tratar lo social y lo no social bajo una óptica común. Así
casi sin quererlo, terminamos trabajando lo social y lo no social bajo un mismo prisma, incluyendo la educación. Y buscamos regularidades, leyes. Pensamos que tras cada acontecimiento se esconde una ley que lo rige. Y pensamos lo social como una gigantesca mesa de billar donde todo está regido por leyes que pueden ser comprendidas y reducidas a simples relaciones entre los elementos constituyentes. Pero contrario a esta orientación simplificadora bastante dominante todavía, las dinámicas de lo social y lo no social, lo sabemos, son diferentes, pues involucran factores muy distintos, entre lo que se encuentran los intereses y la subjetividad humana. Entre estos dos factores, en la investigación plantea un esfuerzo esencial que profundizaremos en el sexto capítulo sobre el carácter cada vez más borroso entre lo cualitativo y lo cuantitativo. En las investigaciones sociales, lo que investigamos, el objeto de la investigación, es un sujeto. Así, si utilizamos la conceptualización habitual del conocimiento no social como relación sujeto-objeto en el conocimiento social, tendríamos que reconocer que el sujeto está presente en ambos lados. Y la relación siempre sería una relación sujeto-sujeto, y quizás objeto, pero sujeto-sujeto. Es aún más evidente cuando recordamos pues, los trabajos de Heisenberg sobre la noción de incertidumbre. Es obvio que las dinámicas, las variaciones, los movimientos debidos a esa presencia del sujeto van a ser mayores, cada vez más mayores en las investigaciones sociales. Primero. Pero en un segundo lugar, es muy importante considerar que en las investigaciones sociales el sujeto tiene presencias no solo individuales, sino también colectivas. Se forman colectividades, grupos de diferentes formas. En un caso, las colectividades deben su constitución no a una intención, sino al lugar que cada uno ocupa en un grupo, así formando parte de grupos de edades, de género, de grupo social. La pertinencia se debe a factores que no pasan por nuestra conciencia, sino que responden a factores biológicos, edades, actividades. Pero aun cuando pudiéramos decir que elegimos la actividad que realizamos, una vez que nos involucramos en ella, comenzamos a formar parte de un grupo que se constituye a partir de las relaciones que se establecen por la actividad y no por nuestras preferencias intencionales. Finalmente, en un tercer lugar, el sujeto se hace presente en la formación de colectividades que se constituyen por nuestros deseos y bajo nuestra actividad intencional. Volvemos a la noción de hologramía. Entre estos deseos, esta actividad, se encuentra una asociación que viene creada por las personas y que integran las membresías a partir de lo que queremos o no queremos, es decir, a partir de nuestras intenciones, nuestras voluntades, nuestras acciones. Pero estas diferencias entre los sistemas sociales y no sociales sí ha sido reconocida en el pensamiento científico desde la modernidad. Siempre se ha intentado buscar la objetividad científica anulando los efectos de la subjetividad involucrada en lo social mediante la búsqueda sistemática de regularidades, leyes que trasciendan la intencionalidad de las acciones, los propósitos y las voluntades de los sujetos sociales. De esta manera, fíjense, se reduce la complejidad social, se pretende reducir la complejidad social, se simplificar el sistema y pasar de una subjetividad individual a un esbozo, una ilusión de objetividad que anula en los grupos los efectos de pertenencia, de identidad, y se consideran sujetos, se someten sujetos a leyes que gobiernan desde lo profundo de la trama social. Es fundamental porque más allá de este debate objetividad, subjetividad que habíamos visto en la segunda y tercera clase,
nos damos cuenta de que ahí se encuentra la raíz del debate entre dos concepciones en las ciencias sociales um, que entre el holismo y el individualismo metodológico. Y eso es fundamental porque nos tenemos que proyectar como investigador a partir del tema de estudio que tenemos elegido. El pensamiento complejo reconoce que las personas y las cosas no pueden estudiarse bajo un mismo prisma unificador. Pues existe una diferencia radical debida a la actividad del sujeto y que nunca es totalmente objetivable en términos expresables, cuantificables. Eso quiere decir que debemos ser muy cuidadosos y distinguir, ya lo sabemos, entre conocer y explicar y comprender. Explicar, quitar los pliegues, comprender, aprender juntos. La noción de conocimiento nos orienta a la búsqueda de lo regular, al tratamiento de rasgos, propiedades, al manejo de fenómenos y procesos que pueden ser únicos o regulares, pero que son considerados desde el ángulo de esta noción de regularidad, se expresan de manera objetivable, expresable. Los asuntos humanos reclaman no solamente un proceso de explicación, sino también de la observación de una multitud de retroacciones encadenadas y también estos asuntos humanos demandan el reconocimiento del lado del sujeto. Eh, y ese reconocimiento siempre es incompleto si no se asume el lugar del otro, si no nos citamos del lado de esos sujetos pensantes que aportan una perspectiva siempre singular, siempre propia. Recuerden, por ejemplo, los trabajos de Brian Wine sobre las consecuencias de la nube radioactiva de Chernobyl en Escocia. El hecho de esta capacidad de situarse del otro lado, del lado del sujeto, rebasa la noción de conocimiento y nos adentra en la noción de comprensión como fenómeno que involucra la interacción de los sujetos de esto como sistemas observadores. El acto de comprender implica la incorporación del dominio subjetivo, los códigos culturales, las búsquedas recíprocas de sus sujetos involucrados. El estudio de lo social será siempre incompleto. Si no, si no introducimos esta dimensión pues, complicadísima de la intersubjetividad y la comprensión, y por lo tanto la apertura a la transdisciplinariedad. Asimismo, los grandes problemas sociales de la contemporaneidad no encuentran soluciones si no comprendemos a los otros seres humanos desde su posición específica, desde su perspectiva de análisis, desde sus situaciones como observadores. Y confluyen entonces al menos tres bloques de factores a considerar. El vínculo de lo social con lo natural y lo cósmico, pero también la multitud de retracciones entre los sujetos y entre las acciones de esos observadores y los procesos ya desencadenados, y la confluencia de lo casual, lo fortuito, con lo regular. Eso, ya lo habíamos dicho, nos abre a la cuestión del balance entre dos corrientes metodológicas ante las cuales tenemos que ubicarnos en ciencias sociales, el holismo y el individualismo metodológico. Es fundamental porque vamos a ilustrar a través de dos ejemplos de estudios. Quizás conozcan a sociólogos, un Bourdieu y otro se llama Boudon. Ambos se estudiaron el tema de la reproducción social. ¿Qué es la reproducción social? Es que lógicamente en los sistemas educativos fundados en valores democráticos, pues la idea es que no importa dónde, en qué contexto familiar uno pudo nacer, si desarrolla competencias, talentos, realiza esfuerzos,
pues entonces va a llegar a un nivel de mérito, de compensación social, económica, y entonces la sociedad se va a mezclar. No, normalmente, democráticamente hablando, no hay reproducción social, no hay nada que pueda obligar a un hijo de obrero pues, a ser obrero también. Y sin embargo, pues las estadísticas dicen lo contrario. En nuestras sociedades, por tan democráticas que pretendan ser, existe un nivel muy elevado de reproducción social. ¿Cómo explicar eso? Aquí, dos sociólogos, Bourdieu y Boudon, estudiaron el mismo tema, por qué existe reproducción social en una sociedad que no debería asumirla, aceptarla por sus valores democráticos de meritocracia. Sin embargo, existe, y entonces, ¿a qué se debe? Bourdieu estudió el problema partiendo de una concepción holística, es decir, que la sociedad, el todo, se impone a los individuos, a las partes. Hay algo, existe una construcción global, social, cultural, que forma parte del sistema como tal, que entonces se impone, que dicta sus acciones a los individuos. Esta construcción social, Bourdieu lo llamó el habitus. Es una noción sumamente densa, no pretenderemos aquí abarcar con ella. Sin embargo, la idea fundamental, y seguramente ya la conocen en muchos aspectos, es que finalmente, un hijo de las clases sociales más elevadas tendrá ventaja porque existe una congruencia, una convergencia entre lo que pudo estudiar en su contexto familiar y lo que se está trabajando en el contexto escolar. ¿Por qué? Porque esta escuela, este sistema escolar, desde los niveles primarios hasta los de posgrado, difunde una cultura dominante, un hábitus de cultura dominante, de cultura de la burguesía, cierta costumbre de pensamiento, de ciertas referencias culturales, el museo más que el estadio de fútbol, por ejemplo, caricaturando un poco aquí, obviamente. Y entonces el niño de las clases sociales elevadas encontrará más fácilmente el éxito dentro de los sistemas educativos y exámenes y concursos que el niño de las clases obreras que hasta cierto punto tendrá que negar todo el bagaje cultural que consiguió en su contexto familiar y su vida de barrio, sus amigos, sus vecinos, etcétera, tendrá que liberarse hasta cierto punto de todo este contexto para aprender nuevos códigos, nuevas referencias sociales. Por lo tanto, el desafío es mayor para el niño de las clases más bajas. Lo peor en este caso es que el hijo de un ejecutivo, director, etcétera, vivirá su propio éxito bajo el prisma del mérito personal. Él considerará que merece tener un buen sueldo, un buen puesto, un auto del año y todo eso, pues ¿por qué hizo los esfuerzos para conseguirlo? Por favor, que yo trabaje. Cuando el niño, el hijo de obrero, vivirá su fracaso bajo el modo de la culpabilidad. Ay, no hice lo suficiente, no soy demasiado burro para conseguirlo. Al revés, de otra forma, un sociólogo como Boudon decidió estudiar el mismo tema de la reproducción social, pero esta vez no abordándolo desde la perspectiva holística, desde hay algo de la sociedad, de la cultura, del sistema como tal que se impone a la gente. No, Boudon, él, adoptó una perspectiva que se llama individualismo metodológico, y que consiste en decir que la sociedad no es nada más que la suma de las acciones de sus individuos. No existe una superconstrucción cultural, conceptual, sistémica que pueda dictar sus acciones a la gente. No, es
la suma de las acciones, es toda esa mezcla de acciones, a veces racionales, pero a veces la suma de decisiones racionales puede producir algo irracional. Veamos el dilema del prisionero. Entonces, para Budón, la pregunta no es tanto qué pueda existir a nivel cultural que determine la reproducción, sino qué pueda existir a nivel de las acciones individuales que justifique este mecanismo de reproducción social. Y Budón analiza la cosa como una cadena de decisiones. Para una familia pobre, de una clase social más baja, eh, cada momento en una trayectoria de estudios es una toma de decisión. Es decir, la decisión, o sea, decido continuar los estudios para obtener más diplomas, mejor sueldo, mejor trabajo, o decido interrumpir los estudios para irme a trabajar, incluso en un puesto que es inferior a lo que hubiera podido conseguir con mayor títulos. Y lo que dice Budón es que esta decisión racional, pues la tienen que asumir todas las familias, todas. La única diferencia es que para una familia adinerada será mucho más fácil asumir este sacrificio que representa una prolongación de estudio. Para una familia adinerada, de la clase social elevada, eh, hacer que sus hijos continúen en los estudios hasta una licenciatura, una ingeniería, una maestría, doctorado, etcétera, pues no representa un sacrificio tan elevado. Eh, cuando para un niño o niña de las clases pobres, sí, representa, representa algo duro, porque se trata de renunciar a un sueldo incluso mediocre, pero que bien necesitaría ahorita mismo, en contra de una promesa de algo más a futuro, cuando siempre existe también una forma de incertidumbre al respecto. Y entonces estamos viendo que desde dos perspectivas metodológicas totalmente diferentes llegamos a una observación, a una conclusión acerca del sistema educativo completamente diferente. Para un Bourdieu, el sistema educativo es fundamentalmente estructuralmente, sistémicamente, perdón, injusto porque se funda únicamente en los criterios de un solo modelo cultural. Este modelo, este hábitus que se impone a los demás. Para Boudon, el sistema aparece de inmediato mucho más justo porque, eh, justo porque finalmente es normal, es natural, es la conclusión indeseable, pero es la conclusión lógica de una toma de de una toma de decisiones individuales. Y eso es fundamental porque nos lleva a una experiencia, me gustaría mucho que acepten consultarla en video, porque aquí la puedo contextualizar un poco, pero se revelará mucho más pertinente viendo un video al respecto. Les invito a consultar la experiencia de Milgram, eh, revisada en una película bastante famosa, y la letra I, como Ícaro. Y como Ícaro, y si buscan en internet Milgram, experiencia y como Ícaro, la encontrarán de inmediato. Es una cuestión, es una experiencia extraordinaria, en particular en cuanto a la relación entre educador y educando, y eso es precisamente lo que me gustaría profundizar en un segundo tiempo de esta cuarta clase. Muchísimas gracias.